Así veo las cosas, les agradezco que estén con nosotros porque si no estás tú ahí, no estamos nosotros aquí. Hoy tenemos un día cargado de noticias, es muy importante. Vamos a tener un análisis profundo con la analista María Cardona sobre lo que significan los resultados de las elecciones que tuvimos el martes pasado aquí en los Estados Unidos y donde los demócratas ganaron, donde los republicanos perdieron todo y esto cómo nos afecta a ti y a mí y cómo nos afecta particularmente con el cierre del gobierno, porque con eso comenzamos. Día 37. Es increíble que durante 37 días el país más poderoso del mundo, supuestamente el país más rico del mundo también, no tiene un gobierno que está funcionando y no tiene un gobierno que puede pagar sus cheques y sus salarios a millones de trabajadores. Ahí estamos, en el día 37. Por 37 días, no sé si se fueron de vacaciones o están en otro lado, pero los congresistas no aparecen por ningún lado, ni demócratas ni republicanos, no se ponen de acuerdo. Hay sugerencias, y aquí son solo sugerencias, de que hay algún tipo de negociación ya entre demócratas y republicanos para tratar de poner un fin a este cierre del gobierno de los Estados Unidos. Pero son solo sugerencias y entre los líderes de ambos partidos no hay por el momento, por lo menos públicamente, ningún tipo de intención o voluntad para acabar con todo esto. Entonces, las consecuencias son enormes. Aquí hemos hablado ya a profundidad de 42 millones de personas que deberían recibir cupones de alimentos que no los están recibiendo. Y entonces hay despensas en todos los Estados Unidos para ayudarle a la gente a comer. Increíble que en este país tengamos que ayudar a la gente a comer porque el gobierno no está haciendo bien su trabajo. Así que esa es una de las consecuencias. La otra consecuencia, no sé si estás planeando salir de viaje durante los próximos días, si lo estás pensando salir para Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias. El caso es que a partir de este fin de semana, ya no hay suficientes controladores aéreos y ya no hay suficientes agentes de seguridad en los aeropuertos, de tal manera que el secretario del Transporte ha dicho que va a reducir o cancelar el 10% de los vuelos en un montón de aeropuertos. Antes de ir a la gráfica de los aeropuertos, estas son las declaraciones del secretario de Transporte para que entendamos la profundidad y preocupación de este problema. There is going to be a 10% reduction in capacity at 40 of our locations. En 40 aeropuertos de los Estados Unidos, así que me da pena decírtelo, pero si estás pensando en salir de JFK en Nueva York, del aeropuerto de Washington, de LAX en Los Ángeles, del aeropuerto de Miami, en San Francisco o Atlanta, entre muchos otros, son 40 aeropuertos, puede ser que te vayan a cancelar el vuelo. Sencillamente porque no tienen suficiente personal aéreo, ni controladores aéreos, ni miembros de los equipos de seguridad para que te puedan ayudar. Y no solo eso, estaba viendo unas imágenes de 3,000 personas hace un par de días, 3,000 personas haciendo fila en el aeropuerto de Houston. Si tienes que esperar a que 3,000 personas pasen los sistemas de seguridad, vas a perder tu vuelo, vas a perder tu conexión. Así que la recomendación que se le está dando a todos los pasajeros en este momento es que si no tienes que volar, si no estás obligado a volar porque tienes un compromiso familiar o profesional, no vueles. No vueles hasta que demócratas y republicanos se pongan de acuerdo y ahí ya veremos qué pasa. Hablando de aviación, hay más imágenes y más información sobre el terrible accidente de un avión de UPS en Louisville, Kentucky. 12 muertos, un niño entre ellos, los 3 tripulantes, el piloto y los otros 2 copilotos también murieron. Y la información, mientras vemos el video de este avión MD-11, la información es que se le cayó una turbina. Increíble que uno de los motores hubiera caído. Es un avión de 1991 y aparentemente tenía una cita para mantenimiento, una cita que no se había cumplido todavía. Esas son las imágenes de la devastación que causó este avión de UPS y ahora, por supuesto, comienzan las investigaciones sobre exactamente cuáles son las causas, pero los videos sugieren, no es muy fácil verlo a primera vista, pero los videos sugieren que antes de despegar, la turbina, el motor del lado izquierdo, se cae en el momento del despegue y eso es lo que causa el accidente. Y ahora nos vamos con las redadas totalmente innecesarias e inhumanas que continúan ocurriendo aquí en los Estados Unidos. Y yo no sé cuántas veces les he dicho que me parece increíble ver algunas imágenes de cómo se trata a las mujeres o a niños cuando ocurren las redadas o en un aeropuerto y de pronto hemos llegado a otro nivel. Esta redada que van a ver, que vamos a compartir con ustedes, ocurre en una guardería, efectivamente, en una guardería de Chicago, rodeada de niños y agentes
federales se meten a la guardería para arrestar a una persona. La información que tenemos, estos son algunos de los datos. Se trata de la guardería Rayito de Sol, ubicada en el noroeste de Chicago. Esto ocurrió el pasado miércoles. Agentes federales ingresaron al centro y sacaron a una maestra esposada contra un automóvil gris. Ella fue identificada sencillamente como Diana y, de acuerdo con testimonios de algunos de los testigos, la maestra gritó en español: tengo papeles. El motivo oficial, según las autoridades, la detención estaría relacionada con una falta de tráfico y su estatus migratorio. Pero lo increíble, y aquí hay serias protestas, los padres se están quejando con toda razón de que sus hijos están en una guardería, deben estar en uno de los lugares más seguros que pueden existir en los Estados Unidos, y de pronto agentes federales se meten ahí. ¿Cómo ocurrió todo esto? Es una historia un poco larga. Les he dado la versión periodística. Ahora les voy a dar la versión política o por parte del gobierno del presidente Trump a través de la Secretaría de Seguridad Interna o Seguridad Nacional. Ella es Diana, la mujer, la maestra de la guardería que fue arrestada en Chicago. Y la versión de ICE, la versión de Homeland Security, es la siguiente. Dicen: los agentes intentaron realizar un control de tráfico selectivo a esta inmigrante ilegal colombiana. Los agentes intentaron detener el vehículo registrado a nombre de una inmigrante ilegal con las sirenas y las luces de emergencia, pero el conductor se negó a detenerlo. Las fuerzas del orden persiguieron al vehículo antes de que el asaltante acelerara hacia un centro comercial. Hay que recordar que no iba ella sola en un automóvil originalmente, sino iba con otra persona, con un hombre, donde él y la pasajera huyeron, entraron corriendo en una guardería, intentaron atrincherarse. Es la guardería donde ella trabajaba, ella es maestra de la guardería, e intentaron atrincherarse dentro, poniendo en grave peligro a los niños. La mujer inmigrante ilegal fue arrestada dentro de un vestíbulo, no en la escuela. Tras su detención, mintió sobre su identidad. Esto que les acabo de leer no es mi versión, no es la versión periodística, es la versión de ICE, que parece contradecir lo que algunos testigos en el lugar habían visto. La realidad es que estamos llegando a otros niveles en donde las redadas se están realizando en lugares totalmente insospechados, e imagínense el trauma de estos niños que están en la guardería y que de pronto ven que a su maestra, a la maestra que los cuida, a la persona que los cuida constantemente, es arrestada. ¿Pudiera esto cambiar en Chicago? Hoy ha llegado nueva información. Un juez ha determinado que le va a imponer a agentes federales nuevas restricciones o limitaciones para que este tipo de cosas, lo que acabamos de ver en la guardería en Chicago, no se repitan. Y vamos a ver si después de esta orden del juez, este tipo de redadas, por lo menos en la ciudad de Chicago, empiezan, si no a disminuir, por lo menos a cambiar en esta calidad totalmente inhumana de arrestar a una maestra dentro de una guardería rodeada de niños. Va a haber pruebas atómicas por parte de los Estados Unidos. Este es un nuevo tema que ha surgido después del viaje del presidente Donald Trump en Asia. Le preguntaron en el avión presidencial Air Force One si Estados Unidos debería volver a hacer pruebas atómicas en este país, que no ocurren desde 1992, y de pronto el presidente dijo: sí, hay que hacer pruebas atómicas para ver si funcionan este tipo de armas. Y entonces la reacción ha sido enorme. Hay 7 países en el mundo que tienen armas atómicas. Y si estos 7 países empiezan a hacer pruebas o empiezan a incrementar el arsenal nuclear, las posibilidades de que el planeta nos explote son gigantescas, solo por un error o por un acto de terrorismo. Entonces el senador de Massachusetts le ha respondido al presidente Donald Trump pidiéndole: señor presidente, por favor, no queremos más pruebas nucleares. Yo quiero solo imaginarme, ¿dónde van a hacer las pruebas nucleares? ¿En el mar? ¿En el desierto? ¿Dónde van a ser? Y hay peligro de radiación para los habitantes que están a su alrededor. En fin, hacer pruebas nucleares es peligrosísimo. Entonces el senador le está diciendo al presidente Trump: en lugar de ponerse a hacer pruebas nucleares, mejor negocie con Vladimir Putin y con las otras 5 potencias nucleares. Donald Trump and Trump Atomics is going to make our country less safe. It's going to make the world more dangerous. And the only way to avoid it is to go to a negotiating table for Donald Trump to accept the invitation from Putin to extend the New START treaty, which expires in 100 days, and to then put all of these other weapon systems, offensive and defensive, on the table for negotiations. And that's the only way we're going to make our country and the world safer. Vamos a negociar con los otros países. Se les dice:
China, Rusia, tú no puedes realizar más pruebas nucleares, nosotros tampoco hacemos pruebas nucleares, pero ya no quiero ni imaginarme si el presidente Donald Trump autoriza nuevas pruebas atómicas en el desierto de Arizona o en el Pacífico o en el Atlántico, ¿qué es lo que va a hacer China y Rusia? Lo van a repetir y van a decir, ustedes lo hicieron, nosotros también lo hicimos. Y así todos los que vivimos en este planeta verde, estaríamos en peligro. Entonces, la propuesta es negociación, no pruebas nucleares, de la misma forma que es un salto que no tiene nada que ver, que en el caso de los inmigrantes hay que buscar la legalización, no la persecución. Son dos alternativas totalmente distintas. El presidente Donald Trump no está muy contento de los resultados de las elecciones el martes pasado. Dice que los republicanos, y los reportes están por todos lados, que los republicanos perdieron prácticamente todo. Perdieron las gubernaturas, gobernación, muchos les gusta decir, en México decimos gubernatura, la gubernatura de Nueva Jersey, de Virginia, pidieron la proposición 50 en California, que le va a permitir a los demócratas tener un mayor control de ese estado, y por supuesto perdieron la alcaldía de Nueva York con Zohran Mamdani. Este joven, 34 años, musulmán, socialista, estará a cargo de la ciudad de 8 millones de habitantes, 8 millones y medio, donde hay cerca de 3 millones de inmigrantes. Y entonces Donald Trump está muy molesto, pero es su ciudad, es la ciudad de Donald Trump. En una entrevista el fin de semana le preguntaban al presidente si él quería que le fuera bien a Mamdani, y él dijo, no, yo lo que quiero es que le vaya bien a la ciudad de Nueva York. Pero está difícil porque Donald Trump le está llamando mi pequeño comunista a Mamdani, y en una conferencia en la que participa el presidente Trump en Miami, dice que mucha gente va a tratar de huir de la ciudad comunista de Mamdani para venir a la ciudad de Miami. Esto dijo Trump. That Miami will soon be the refuge for those fleeing communism in New York City. They flee. They flee. Where do you live? New York City, but I'm trying to leave because I don't want to live in a communist regime. A ver, la realidad es que Miami, una ciudad que me ha abrazado hace más de 30 años, sí ha sido el hogar de miles de personas que huyen de dictaduras comunistas en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua. Esta ha sido una ciudad de refugiados que no tiene absolutamente nada que ver con el tipo de socialismo demócrata que está presentando Mamdani, pero si se fijan es el presidente Trump empezando a utilizar ciertos términos que luego se pegan, que son tácticas, estrategias de mercadotecnia. El caso es que el presidente Trump cree, o a lo mejor lo hace son de broma, que nunca lo sabremos, él cree que mucha gente va a salir de Nueva York para venir a vivir a Miami. Alguien que se retira, que ha sido fundamental en la política de los Estados Unidos, es Nancy Pelosi, quien fue líder de la mayoría en el Congreso cuando los demócratas tenían el control. Nancy Pelosi fue fundamental para decirle a Joe Biden, ¿sabes qué? Es el momento de dejar la candidatura presidencial, y fue cuando Kamala Harris tomó el control de la candidatura demócrata y por supuesto perdió con Donald Trump. Nancy Pelosi forma parte de la historia de los Estados Unidos y dejará su puesto para las elecciones de término medio en el 2026, ciertamente una figura histórica aquí en los Estados Unidos. Y ahora termino con México. Una mujer muy valiente, se llama Grecia Quiroz. Grecia acaba de perder a su esposo, Carlos Mazo. Carlos Mazo era el presidente municipal, así le llaman a los alcaldes en México. Carlos Mazo había denunciado públicamente a los narcocarteles que controlan parte de Uruapan, Michoacán, la población donde él era alcalde, y le había puesto un reto al gobierno de México. Les estaba diciendo, si ustedes creen que su política de pacificación funciona, vengan para acá y yo me retiro. Pero dice, con abrazos por las buenas, los narcocarteles no van a funcionar. Y lo mataron. Lo mataron después de hacer esta denuncia. Lo que estamos viendo aquí es la toma de posesión de la esposa de Carlos Mazo, una mujer valientísima, Grecia Quiroz, quien dice que ahora ella va a tomar el camino de su esposo, y algo que es conmovedor. Fíjense cómo Grecia está abrazando el sombrero de su esposo. Esa era la marca, era el símbolo de su esposo, y cómo en esta toma de posesión lo está abrazando. Grecia Quiroz. Está más fuerte que nunca.
nunca. Este legado, este movimiento del sombrero, no lo callamos. Y no lo van a callar, porque aquí sigo firme, con la firme convicción que él me enseñó, con esa lucha incansable, con esta lucha que él nació, porque él nació para ser un grande. Él nació para ser el presidente de México, el mejor presidente que México ha tenido. El movimiento del sombrero, la realidad es que a pesar, y hay que reconocerlo, yo he visto las cifras oficiales, a pesar de que el número de homicidios culposos y dolosos en México se han reducido, comparando al sexenio de López Obrador con el primer año de Claudia Sheinbaum, la realidad es que hay partes de México que siguen en control de los narcotraficantes y particularmente en Michoacán o en el estado de Sinaloa no lo pueden controlar, así que hacer más de lo mismo no va a funcionar y lo que está diciendo Grecia Quiroz es que hay que hacer algo pero ya. Y yo me acuerdo, es que en este llamado llevamos más de 10 años en México y siguen matando gente. En el primer año de este nuevo sexenio de Claudia Sheinbaum, más de 20,000 personas han sido asesinadas. Menos que con López Obrador, pero 20,000 personas han sido asesinadas. Y esto no puede sencillamente normalizarse. Le llaman en México el movimiento del sombrero. Ahora sí, venimos con nuestra primera entrevista en la que vamos a analizar con María Cardona los resultados de las elecciones de este martes, lo que significa para demócratas y para republicanos.